Muy buenas tardes amigos, yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a la clase número 3 del curso HTML5 desde cero, edición 2017. En esta clase número 3 vamos a hablar de semántica web y vamos a meter las manos en la masa desde ya, sin preámbulos, sin palabreo. Para empezar, ¿qué cosa es semántica? El término semántica significa, valga la redundancia, significado. Es decir, cuando hablamos de semántica nos estamos refiriendo al significado o a los significados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de semántica web nos estamos refiriendo a que la web tenga semántica. ¿Qué es eso? Tú dirás, sí, pero la web tiene semántica. Por ejemplo, yo voy a ver un tutorial sobre cómo instalar Node.js y pues hay una semántica, hay un significado, porque cuando yo leo el artículo, pues entiendo el significado del post, del artículo, lo que está diciendo el autor, etcétera. Sí, para ti que eres un ser humano hay un significado, pero para las computadoras hay cero significado. Las computadoras no entienden, son solamente ceros y unos, son solamente bytes, ¿ok? Entonces, el esfuerzo por conseguir una web semántica pasa por el hecho de que las computadoras y los algoritmos puedan comprender el significado que hay en las páginas web. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros nos remontamos a los inicios, por ejemplo, de Google, porque Google fue pues el primer buscador que ya trajo un algoritmo interesante, un algoritmo que sí rankeaba las páginas principales arriba, ¿no? Hasta antes de Google, pues, los algoritmos de búsqueda eran muy malos. Si nos basamos en Google, Google siempre ha buscado, bueno, hasta hace poco ya ha empezado a cambiar sus algoritmos de búsqueda, pero la búsqueda clásica de Google era simple coincidencia. Entonces, si tú buscabas ropa de bebé, Google buscaba páginas que tengan ese texto, ropa de bebé. Entonces, ese texto buscaba en las páginas web y te arrojaba los resultados de búsqueda, utilizando PageRank para saber qué página poner en primer lugar, qué página segunda, tercera, etcétera, ¿no? Pero Google no entendía absolutamente qué cosa era ropa de bebé. Solamente te mostraba coincidencias. De ese tiempo a la fecha hemos avanzado mucho en el campo de la web semántica. Ahora hablamos, por ejemplo, del Big Data, que es datos, o sea, muchísimos datos producidos por todo el mundo todo el día. O sea, por ejemplo, la otra vez hablaba que este teléfono, si yo lo tengo en el bolsillo y estoy caminando, el teléfono está detectando cuántos pasos he caminado, en qué dirección, o sea, al norte, al sur, al este, está detectándome todo eso, me está diciendo cuántas calorías he consumido y eso se van a los servidores de la empresa que es Huawei. Bueno, yo le di el permiso, no es que te esté espiando, pero todos estamos produciendo muchísimos datos, ¿no? Entonces esos datos tienen que de alguna manera organizarse para que las computadoras puedan entenderlo. Hoy día es normal que tú cojas el teléfono y le digas, ok Google, muéstrame restaurantes cerca de mi ubicación. Hace unos años era imposible que Google responda esa pregunta. No había forma. Google lo único que hacía era buscarte coincidencias. No tenía la capacidad de entender como un ser humano entiende la pregunta. Hoy en día hay algoritmos más avanzados que te permiten hacer búsquedas con lenguaje humano, ¿no? Tú le dices a Cortana, Cortana, hola Cortana, cuéntame un chiste. Y Cortana pues te cuenta un chiste. O sea, entiende, cada vez estamos mejorando, pero ya vamos entendiendo el lenguaje humano. O a Alexa, a Amazon Echo, que usa el algoritmo de Alexa, le puede decir, Alexa, no sé, necesito huevos, leche y panes, ¿no? Se me han acabado. Y hace el pedido y llega a tu casa. Entonces estamos ante una web que necesita el tema de la semántica. Es muy muy importante para estructurar los datos y para que los buscadores lo entiendan. Vamos a ver cómo en HTML hay muchas formas. HTML, recuerden que es la base de la web, son los cimientos de la web. Pero luego podemos mostrar, por ejemplo, metadatos también con JavaScript, datos semánticos y muchas cosas más, ¿no? Incluso ya yendo a bases de datos estructuradas y todo. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de HTML, cómo hacer una web semántica que nos entiendan los buscadores, que nos entiendan las redes sociales, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer hoy es hablar de los atributos HTML. Los hemos hablado, pero muy poquito, así que hoy día le vamos a dar una miradita adicional. Y yo no sé si tenga Emmet, si tengo Emmet. Para los que no sepan, amigos, eso sí, antes de continuar vamos a decirlo. Para los que no sepan, Emmet, que se escribe así, Emmet con doble M,
Es un plugin para muchos editores de código, entre ellos Visual Studio Code, Atom, Sublime Text, incluso muchos IDEs, ya que son un nivel más avanzado, tienen compatibilidad con este plugin. Este plugin es muy chévere porque nos permite escribir HTML con poco esfuerzo. Por ejemplo, miren, yo pongo HTML, dos puntos, 5, que significa HTML5, luego presiono la tecla tabulador y miren cómo Emmet ya crea por mí toda la estructura de HTML. Llegado el momento en que te aprendes la estructura HTML, ya ni siquiera tienes que volverla a escribir, porque es perder tiempo estar escribiendo doctype, HTML, head, body, es perder el tiempo. Entonces Emmet lo hace por ti. Si yo pongo, por ejemplo, a title, presiono tab y Emmet, bueno, como ustedes pueden ver, lo completa, ¿no? Le añade los signos mayor, menor, la etiqueta de cierre, etcétera. Si pongo IMG, miren, me añade el atributo src porque es un atributo obligatorio en IMG y también el atributo alt. Entonces, por favor, usen Emmet. Por lo pronto, simplemente escribir la etiqueta, presionar tab, no te molestes ya en escribir signo menor, menor, luego la etiqueta, luego el menor, luego la parejita, ya no. Ya hicimos eso en la clase pasada, a ti ya te tocará repasar si alguna cosa te has olvidado, pero a partir de ahora vamos a usar Emmet para acelerar el trabajo, ¿ok? Así que HTML 2.5 y ahí está la estructura que me la da Emmet automáticamente.